El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que quiere traer a su vida una palabra de Dios para la edificación de su corazón y el de su familia. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual ha titulado Echándolos fuera. Quédese con nosotros. Nadie con un mínimo de sensatez, y mucho menos si es sensato, tendría la osadía, diríamos, de mantener en su casa un cilindro con un gas venenoso, o mantener en su casa un animal salvaje, aunque pues desafortunadamente hay algunos que en la actualidad mantienen ciertos perros que son muy violentos. Pero un animal claramente salvaje, claramente violento. ¿Por qué? Porque pondría en peligro su vida, la de sus familiares y aún los de sus vecinos. Esto lo miramos solamente en el campo natural. Pero hay necesidad de también mirar qué mantenemos en el campo espiritual. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, vino la orden de Dios de desalojar todo lo que no fuera de ellos, o que no fuera del pueblo de Israel. Debían sacar a los cananeos, a los jebuseos, a todos esos pueblos que estaban ahí, y quedarse solamente ellos. Sin embargo, no fue así. En el libro de Josué, en el capítulo 17, versículo 12 dice: mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Así sucede muchas veces en el campo espiritual. Hay necesidad de sacar del corazón, hay necesidad de sacar de nuestra vida todo lo que nos haga daño. Sin embargo, por falta de decisión o por falta de esfuerzo, no se hace. Y hay razones para hacerlo. ¿Por qué el Señor les dijo que debían expulsar a esas tribus, como se tuvo que hacer en Jericó? Primero, porque la tierra a donde llegaban no le pertenecía a los que estaban ahí. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, la palabra del Señor dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vete, dijo Jehová a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, a la tierra que les pertenece, a la tierra que es de ustedes. Y como la tierra es de ustedes, no deben dejar permanecer ahí a alguien que no sea de nosotros. Cuando
nuestra vida quiere ser transformada, la vida no es de lo que hay en la sociedad. Mi vida no es de lo que ofrecen las costumbres, como decimos, de lo que ofrece el mundo. La vida de cada uno de nosotros le pertenece a Dios. Y entonces Dios nos dice, como no le pertenecen al mundo, deben echar de su vida, deben echar de su corazón todo lo que no sea mío. Y eso es lo que debemos obedecer. Hay que sacar lo que no es de Dios, porque eso nos puede inducir a el pecado. La soberbia. Cuenta la historia que en una noche nublosa un barco se dirigía hacia su destino. De repente el capitán se dio cuenta que otro barco se dirigía hacia ellos por las luces de aquel barco. Enseguida le dijo al que manejaba el timón del barco, dígale a ese barco que gire 10 grados en sentido sur. El auxiliar le hizo el llamado, cuando de pronto se escuchó la voz del que estaba al otro lado y le dijo, no, el que debe girar 10 grados al norte es usted. El capitán se enfureció por aquello y le quitó el transmisor a su asistente y dijo, soy el capitán de este barco y le ordeno que gire 10 grados hacia el sur. Enseguida se escuchó la voz, dijo, soy el marinero de tercera y le digo que gire 10 grados hacia el norte usted. El capitán nuevamente y aún con más ahínco y enfurecido le dijo, le estoy ordenando que gire 10 grados al sur porque yo voy en un bombardero. Le dijo el que estaba al otro lado del radio, pues yo le digo que siendo yo un marinero de tercera, le ordeno que gire 10 grados al norte porque yo soy el que administro el faro. Aquel capitán, en medio de su soberbia, no quería escuchar razones. Él sí manejaba ese barco bombardero, pero el otro era el que dirigía el faro que guiaba a los demás barcos en la noche y era un sitio estático, no se podía mover de allí. Entonces necesitamos entender que la soberbia nos puede llevar aún a situaciones peligrosas y riesgosas. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, en el versículo 10 la palabra, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. No seamos soberbios. Escuchemos lo que nos dicen con toda calma, con toda prudencia y recibamos buenos consejos. Reflexionemos. Entonces, si nosotros no hacemos, diría, una limpieza de nuestro corazón, arrojando todo, podemos involucrarnos y entrar en pecado. No caer, en pecado no se cae, en pecado se entra, en pecado se socializa, se conforma. Y entonces el libro de Éxodo, en el capítulo 23, de los versículos 31 al 33, la palabra dice, y fijaré tu límite desde el mar Rojo hasta el sur hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con tus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque les será tropiezo. Entonces, he ahí
la necesidad de que nosotros expulsemos de nuestra vida, saquemos de nuestra vida todo lo que nos haga tener contacto con lo que no es de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, el Señor dice que nos pueden hacer caer en pecado. Es sencillo, pensemos. Tenemos una amistad que le gusta el alcohol y los fines de semana debe tomar alcohol porque si no se va a sentir mal, debe parrandear porque si no se va a sentir mal. Y usted lo deja dentro del círculo cercano de sus amistades. No estoy diciendo que lo relegue, no. Pero usted lo deja dentro del círculo cercano que está en contacto. Y ahí va a estar cada vez, hombre, vamos, tómese una, mire, haga esto. Por eso el Señor le dice, hay unos límites. Entonces, estas personas deben, sí, uno las trata, pero ya no con la misma cercanía, ya no con la misma confianza y siguiendo. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Entonces, claro, una persona que ha tenido relación con uno y uno decide tener ese cambio de vida para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, le va a hacer sentir que puede volver. Y es cuando uno se encuentra con una persona que dice, no, pues tómese una no tiene nada de malo, una no es pecado. Es cierto, una no es pecado, pero ¿seguro que me quedo con una sola? ¿O hago alianza con sus dioses, con la fiesta, con la parranda? Y entonces, por eso la palabra nos dice, no ignoréis las artimañas de Satanás, no le den lugar al diablo. Entonces, alejémonos, rompamos con todo y no vamos a tener el riesgo de meternos en pecado. Por eso Dios nos advierte, ahí están los límites. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón? Porque hay razones bíblicas. En el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa esto? Que con su sacrificio el Señor nos compró. El Señor pagó la deuda que nosotros teníamos y entonces ya nosotros no nos pertenecemos. Dios hizo una obra grande, entregó su vida con medio de su Hijo. Jesucristo, nuestro Redentor, vino, el Hijo de Dios, se hizo hombre y va a la cruz y ocupa mi lugar para que yo no tenga que pasar por ese sufrimiento, por ese punto de sacrificio. Y entonces lo menos que puedo hacer yo es, Señor, voy a cambiar mi vida. Voy a limpiar mi corazón. Voy a sacar de mi corazón, con tu ayuda, lógicamente, porque solos no podemos, voy a sacar el odio, voy a sacar el rencor, voy a sacar la envidia, voy a sacar los malos deseos, el adulterio, el pecado. Voy a sacar la envidia y voy a limpiar el corazón. ¿Y por qué limpiamos el corazón? Porque nuestro cuerpo, nuestra vida, es templo del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Hagámosle limpieza a nuestro corazón, saquemos todo lo que no es de Dios y caminemos en su voluntad. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo,
podemos comprender cómo Dios ordena enfáticamente echar fuera todos aquellos que eran enemigos de su pueblo o que le causaban daño al pueblo. De la misma manera podemos compararlo con nuestra vida y entender que hay situaciones, que hay asuntos o que hay aún personas que causan daño a nosotros, que en lugar de llevarnos a hacer las cosas mejor, nos llevan es por un camino contrario a la voluntad de Dios, y esto nos puede llevar aún a la perdición. Es necesario escuchar la voz de nuestro Dios cuando nos dice que echemos fuera todo aquello que no nos favorece ni nos sirve en nuestra vida. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Y crezca con Comundesa su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tiempo que quiero compartirles lo he titulado Lo que Dios nos pide. Quédese con nosotros. Una de las cosas que se producen en nuestra vida cuando nos acercamos a Dios, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, es que se produce una transformación y un cambio en el corazón de esa persona. Y empieza entonces ese deseo de querer complacer a Dios. Por esta razón, muchos que no conocen sobre esta vida de relación con Dios, critican a las personas que tienen esta relación, que son hijos de Dios, que se han acercado al Señor. Y estas personas que critican piensan que es que el pastor le impide hacer algo a la persona o le prohíbe, o mejor, no lo deja hacer las cosas que hacía antes. Y por el contrario, en la iglesia cristiana no se prohíbe nada. Lo que permitimos es que la persona tenga una verdadera relación con Dios. Así muchos critiquen la iglesia cristiana, así muchos nos llamen iglesias de garaje o de otra manera. Pero en sí la realidad es que nosotros tratamos es que la gente se acerque verdaderamente a Dios, que le conozca verdaderamente. Y cuando la persona lo hace, cuando la persona abre su corazón e invita al Señor Jesús a su vida, entonces empieza a producirse una transformación de adentro hacia afuera. Entonces la persona ya no trata mal a su vecino, la persona ya no dice o genera malas palabras y empieza a cambiar las costumbres de vida, empieza a haber una transformación. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que ha nacido de nuevo. Su espíritu que estaba muerto tiene un nuevo nacimiento. Y cuando declara esa palabra de aceptación, de arrepentimiento genuino delante de Dios y abre su corazón para aceptar a Jesús, inmediatamente esa persona es sellada con el Espíritu Santo y esto hace que se produzca un cambio en su interior. En el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 8, dice la palabra: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si vemos, el profeta Miqueas es muy conciso en lo que está diciendo, en lo que está escribiendo. Y está hablando de tres cosas que nosotros
como hijos de Dios, es lo que Dios nos pide que hagamos. Y lo primero que dice allí, en el versículo 8, dice, hacer justicia. Y para muchos dirá, ¿y qué es hacer justicia? Podemos nombrarlo de otra forma y decir, hacer lo que es recto y correcto delante de Dios. Entonces, cuando activamos esa relación con Dios y cuando actuamos con esa rectitud que nos pide la palabra, entonces mejoramos nuestra forma de hablar. Hay una transformación en nuestro lenguaje porque empiezan a haber palabras que antes no hablábamos y son palabras de bendición, palabras de vida. Quitamos las palabras maldicientes de nuestra boca o las palabras soeces para tratar a los amigos o a los demás y empezamos a hablar con palabras de bendición y no de maldición. Nos dirigimos hacia los demás también en nuestra actitud de hacer bien las cosas, de cumplir con lo que prometemos y empieza a ver ese cambio y esa transformación porque queremos hacer lo recto delante de Dios. La factura llega tarde o temprano. Una joven había sido criada obteniendo lo que le gustaba, lo que quería. Un día quiso tener una mascota muy bonita, un gato, pero no tenía el dinero con qué pagarlo, no tenía el suficiente dinero, el que tenía no le alcanzaba. Entonces, en ese afán de tener las cosas como fuera, se le hizo fácil tomar la chequera de su papá, falsificarle la firma y hacer el negocio. Pero el papá muy rápidamente se dio cuenta de que le faltaba el cheque y le faltaba el dinero. Entonces, la joven, al verse descubierta, llamó a la persona con la que había hecho el negocio para que hiciera reversa del negocio, se deshiciera el negocio. El muchacho dijo que no podía. Entonces ella lo citó y fue con la mascota para que le devolvieran la plata. El joven llegó con un amigo. Al este muchacho decirle que no era posible, que no le iba a devolver el dinero y a recibir la mascota. La joven, acostumbrada a hacer su voluntad, sacó un revólver, le disparó en el pecho a él y luego le disparó en el pecho a su amigo que trató de reaccionar y los mató a los dos. Por una costumbre de hacer, terminaron 2 jóvenes muertos y una joven de 19 años tras las rejas. Porque antes había hecho las cosas y no la habían descubierto. Y entonces creía que podía hacer las cosas y que nunca iba a pasar. Pero el Señor nos advierte en su palabra, por más de que creamos que no, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. En el libro de Números, en el capítulo 32, versículo 23, la palabra dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que pronto saldrá a la luz. Reflexionemos. Entonces, nosotros deseamos hacer lo bueno porque ahora Dios habita en mi corazón. He quitado de la silla de mi orgullo mi yo y he permitido ahora que Jesús se siente en esa silla de mi orgullo, en esa silla de mi corazón.
Y entonces Él empieza a producir cambios en mi vida a través de la presencia del Espíritu Santo. Y como les decía ahora, lo primero que pide el Señor es hacer justicia, que es hacer lo recto delante de Él. Entonces nuestras relaciones con los demás empiezan a cambiar. Empezamos a tener relaciones de amistad verdadera. Empezamos a tener relaciones veraces. ¿Por qué? Porque hablamos lo que es y no mentimos. Y hacemos lo recto, y eso significa que esta rectitud se nota fácilmente en el ámbito, porque se llena ese ambiente donde estamos de algo bonito, palabras buenas, palabras de bendición, que antes ni siquiera existían en nuestro vocabulario. Y todo esto se produce por la relación que empezamos a tener primero con Dios, por medio de su palabra, pero también con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Y allí empieza entonces a que nuestra vida hace que los demás también sean importantes para nosotros en nuestra vida. Porque empieza también nuestra vida a inspirar confianza hacia los otros, y esto hace que las relaciones se vayan fortaleciendo. Lo segundo que el profeta Miqueas nos dice es, y amar misericordia. La misericordia nos conduce a procurar el bien de quienes nos rodean. Cuando recibimos a Jesús, la misericordia que hay en el corazón de Él viene a nuestro corazón. Y eso empieza a que miremos a los demás con esa misericordia. Empieza nuestro corazón a ser transformado. Empieza nuestro corazón a querer hacer lo bueno para los demás. Y entonces empezamos a responder a las necesidades de otros, que antes no lo teníamos. Y esto hace que mi corazón se inquiete por el dolor de los demás, por la necesidad del otro. Eso produce un cambio en mi forma también de pensar. Entonces vemos que las personas tienen necesidades no solamente espirituales, sino también afectivas o también materiales. Sin dejarnos desalentar por la indiferencia de los demás, seguimos adelante. A veces decimos, pero ni siquiera me agradeció cuando no conocíamos del Señor. Ahora no nos interesa si nos agradecen o no. Lo que nos interesa es hacer lo correcto delante de Dios, porque eso alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, y nos da gozo. También debemos entender que amar misericordia es caminar conforme el propósito de Dios y mantenernos en paz con los demás, con los semejantes, que vienen a contender, pero ya sé que la palabra dice que para pelear se necesitan dos, entonces ya no contiendo, ya bajo la cabeza y ya asumo si me he equivocado y pido perdón, no disculpas. Porque disculpa es decir, yo no tuve la culpa, pero cuando pido perdón estoy reconociendo que me equivoqué con mi pareja, con los hijos, con los vecinos a veces. Y empiezan a ver ese cambio en nosotros porque empieza a notarse también en la parte externa de nuestra vida. Y el tercero que nos pide el Señor a través de lo que nos dice el profeta Miqueas es humillarnos ante nuestro Dios. Qué tremendo para el ser humano a veces es bajar la cabeza, humillarse. Pero es vivir y andar humildemente con Dios. No debemos confundir la humildad con la pobreza. A veces escucho que dicen, es que esa casa es muy humilde, esa persona es muy humilde. No, la pobreza es física, la humildad es del corazón. Y allí es donde debemos comprender lo que significa la humildad. Reconocer que Dios es nuestro Creador y nuestro Salvador y el que nos mantiene firmes en nuestra vida de relación con Él. Cuando reconocemos que todo lo que le tenemos se lo debemos a Él, que todo lo que en nuestra vida es se lo debemos a Él, y entonces permanecemos humildes y allí es donde sale una voz de alabanza de nuestro corazón para alegrar también el corazón de Dios. Necesitamos recibir el consejo de la palabra para caminar conforme el propósito de Dios.
Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, podemos comprender cómo Dios nos está hablando en su palabra, cómo comportarnos, cómo hacer las cosas, cómo quitar el orgullo de nuestro corazón y poder venir con toda libertad a Él, sabiendo que Él es el que produce esa transformación en nuestra vida, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Pidámosle a Él que nos ayude para cada día ser parecidos o ser conforme a nuestro Señor Jesús. Amable teleaudiencia, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.